donde me voy a presentar, por supuesto, lo típico, pero me interesa particularmente eso, de que al finalizar esta presentación, obviamente, ustedes puedan conversar conmigo. Yo voy a utilizar unos pocos minutitos para dar cuenta de lo que he hecho a partir de mi experiencia. Hice una presentación muy flash el día de hoy y adicionalmente elementos, insumos, herramientas que ustedes pueden utilizar a partir del lenguaje de programación R. Chiquillos de Estación Las Tarrias, me confirman si es que esto va a estar grabado o no, no sé ahí cómo va a funcionar la dinámica. La verdad es que estoy abierto a la democratización del conocimiento, así que no hay ningún problema en ese sentido. Me confirman, por favor, antes de iniciar la grabación, porque a veces me creo chico Spotify. O sea, ya comenzó la grabación, así que dale nomás. Perfecto, entonces iniciamos. Oye, junto con saludar, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, 6 de enero del 2025, son las 7:42. ¿Hay alguien del extranjero o simplemente tenemos gente de Chile? ¿Hay gente de regiones que me puedan comentar por ahí? Yo no estoy viendo el chat, así que ideal que me puedan ir ayudando, que se atrevan con total confianza. Esto es un espacio de distensión, por supuesto. ¿O de dónde vienen? Momento de tensión. Hola, hola, por acá desde Puerto Montt. Puerto Montt, qué bueno, Puerto Montt, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno, fabuloso. ¿Qué haces por allá? Tú cuéntame un poquitito. Trabajaba en la MUNI con ¿Ya? fondos concursables, ahora cambié, estoy en una transición de pega, pero tengo la gran pana de manejo de estadística, entonces quiero empezar a introducirme y profundizar. Ya, perfecto, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Bienvenido, me alegro, gente que también de regiones pueda participar de esto y eso es lo rico de generar estas instancias vías online, así que qué bueno, bienvenido y qué rico tenerte por acá. Oye, ¿alguien más que te quiera comentar de dónde viene? Para que no sea el típico diálogo plano, un monólogo, un soliloquio, ¿no? O sea, disculpa, aprovecho de decir que ahí escribimos un descuento por todos los que están participando, un descuento del 50% para el curso que empieza la próxima semana, contigo. Ya, Esta es una promoción express hasta las 12 de la noche hoy día, así que pueden aprovechar ahí y deben usar el código que está ahí en el paso 2. Tienen que ir a la página e inscribirse en el curso y poner el código y tienen un 50% hasta hoy día, así que para que aprovechen todos y todas. perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, como siempre, ustedes, chiquillos de Estación Las Tarrias, apoyándome tras bambalinas. Bueno, ellos son las personas que siempre se encargan de insistirme, presionarme tras bambalinas en el backstage de la grabación, no se escucha bien, etcétera, etcétera, ¿ya? Oye, nada, pues les doy la más cordial bienvenida, esto ya lo he repetido, esto es una charla que en realidad le cambié el título a propósito y que la voy a titular Entre algoritmos, likes y ciencias sociales computacionales. Señalar de antemano de que el día de hoy no vamos a programar propiamente tal, a mí me encanta programar, meter manos en el teclado, jugar, como les había dicho en un inicio, me interesa que entendamos lo que vamos a realizar potencialmente en un curso, si es que les interesa. De lo contrario, pueden ustedes consultarme por alguna duda que tengan en términos de lo que quieren realizar, etcétera, etcétera. Me imagino que aquí hay egresados, egresadas, también hay gente que se encuentra titulada, hay gente que ya está en la pega, así que, bueno, asumo que hay un público heterogéneo que es chiquitito, pequeñito en esta instancia, en esta oportunidad, pero de todas maneras, eso no quita de que no vamos a hacer algo bastante dinámico. Oye, me presento. Yo soy Sebastián Massa. Esta es como una charla no de egocentrismo, la verdad, sino que es para detallar los dolores de cabeza que yo como persona proveniente de las ciencias sociales he cometido un montón de errores. ¿Sí? Bueno, yo la verdad es que ahora en este último tiempo me estoy desempeñando como académico en distintas universidades. Ahora también voy a comenzar en otra en marzo de este año. Junto con ello también ejerzo como científico de datos en DATUC, la unidad de estudios estadísticos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica.
Y me muevo particularmente en este ámbito, el desarrollo, el fortalecimiento de las ciencias sociales computacionales, y a su vez, en todo lo que tiene que ver con la docencia, yo hago clases de computación estadística a nivel de educación continua, he hecho en la propia Facultad de Matemáticas, también cursos en sociología, en posgrado en la Universidad de Chile. En ese mundillo he estado yo. Y hay una línea de investigación que a mí siempre me ha interesado y que tiene que ver finalmente con ¿qué pasa con la tecnología en la sociedad? Algo obvio, ¿no? La tecnología, desde luego, ha generado impactos, no solo a nivel de la propia configuración de los sujetos, la subjetividad, la identidad propiamente tal, etcétera, etcétera. Y esto es una línea que yo la podría condensar en dos grandes ejes. Una que tiene que ver particularmente con el estudio crítico de Internet, los estudios críticos de Internet, por una parte, y por otra, todo lo que tiene que ver con la sociología de las tecnologías. Ese es el ámbito en el cual yo me muevo a nivel investigativo y es algo que a mí me apasiona de manera, me involucro en cada actividad que haya con respecto a esto. A su vez, bueno, me interesa generar comunidades de ciencia de datos, estoy tratando de generar un montón de actividades gratuitas, me interesa que obviamente se generen ámbitos de discusión, que podamos abrir esta instancia de la programación para que cualquier persona de las ciencias sociales se pueda inmiscuir en esto. Yo creo que en el contexto del Big Data y de la ciencia de datos, la gente de las ciencias sociales puede perfectamente entregar un aporte sustantivo. Es allí donde yo rescataría particularmente un evento que se realiza en la Universidad Católica que se conoce como el SICS, es el Instituto de Ciencias Sociales Computacionales, donde básicamente se reúnen profesionales de las ciencias sociales, pero a su vez con gente de las ciencias computacionales. La verdad es que la foto no me favorece mucho y eso da lo mismo, si el punto es que es súper importante, este es el primer axioma que yo les voy a decir, es súper importante que la gente de las ciencias sociales aprenda a trabajar en equipos multidisciplinarios. Es súper importante que entendamos que las ciencias sociales conversan perfectamente con ingeniería, las ciencias sociales perfectamente conversan con matemática, las ciencias sociales, que decir, con estadística, y así sucesivamente. Me apasiona hacer clase, la verdad es que me ha tocado hacer clase en distintas partes, tanto en Chile como en el extranjero, y eso también ha sido súper fructífero en términos de recibir la retroalimentación de las distintas universidades a las cuales he ido creciendo obviamente con cada uno de los alumnos y alumnas, y esto también me ha ayudado un montón para ir desarrollándome profesionalmente. Un objetivo muy puntual, chiquillos y chiquillas, me interesa, como les dije, que se generen comunidades de ciencia de datos. Yo actualmente también actúo como coordinador del diplomado en Data Science y el diplomado en Estadística de la Facultad de Matemáticas, esto paralelo a el gran aporte que hacen los chiquillos de Estación Las Tarrias con todos los cursos ligados a programación y ciencias sociales computacionales. Me meto en un montón de cosas, como les dije. Comunidades activas de ciberactivismo, estoy jugando también con distintas hackatones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero más allá de entrar con esto, lo primero que quisiera relevar también de esta presentación es que, como ustedes sabrán, en la vida uno siempre tiene que hacer de todo, po. Y así como me ha tocado hacer clases, así como me ha tocado programar, y les voy a ir comentando en el transcurso de esta presentación los dolores de cabeza que he tenido como cientista social, también me ha tocado pasar vergüenza ajena. Un dato freak que les puedo comentar, nos tocó grabar publicidad para este diplomado para poder explicar qué era la ciencia de datos. Porque ustedes saben de antemano de que hay ciertos anglicismos que están pegando, que están de moda. Perdonen la informalidad, ¿ya? Entonces, estos anglicismos, estos conceptos en inglés que están súper en boga, léase, EBIT, OPSIT, Big Data, Data Science, etcétera, etcétera, es súper difícil explicarlos con pera y manzana. Y es en ese contexto donde tomamos una determinación de pasar vergüenza ajena y ser actores también. Y bueno, ahí está como protagonista mi perro cuando recién llegó a mi casa, donde tuvimos que explicar, por ejemplo, el algoritmo de Netflix con peras y manzanas, explicando y dándole una bajada a conceptos tan complejos como los que ustedes probablemente conozcan y que voy a mencionar. Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Netflix?
¿Qué es lo que hace para que tú empieces a utilizar distintas películas? Ver distintas películas. ¿Sí? Allí hay estadística, allí hay ciencia de datos, allí hay programación. Nota a pie de página. Noten ustedes que es súper interesante saber desde ya de que tanto en Netflix como en otras compañías de Silicon Valley trabajan particularmente con Python, Python, como ustedes quieran pronunciarlo, así como también el lenguaje de programación R, que es aquel que yo trabajo principalmente. Aprovecho de pasar un spoiler, el 18 de enero, ¿sí? Vamos a tener una actividad gratuita, obviamente, con el objetivo de que puedan ustedes participar también en la universidad, que se llama Datapalooza. Probablemente ustedes lo han escuchado, le ha llegado información, y si no es así, bueno, ahora les explico en qué consiste. Básicamente, hacemos un montón de clases, ¿sí? Que simulan de una u otra forma distintos escenarios ligados a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial. Entonces, enseñamos desde R, donde estoy yo, entre otras personas, enseñamos Python, enseñamos Power BI, enseñamos ahora inteligencia artificial generativa, van a haber cursos de Microsoft bien interesantes para que ustedes puedan asistir, perdón. Vamos a tener bandas, va a haber, presumiblemente, espero no equivocarme con esto, una feria laboral si es que les interesa. Hoy día me informaron tras bambalina de que va a haber 3 o 4 empresas que van a estar ahí conversando con ustedes y es probable que reciban distintos currículums si hay gente que está buscando trabajo. Así que 18 de enero va a ser un día sábado para que lo tengan en consideración, ¿ya? Esto, obviamente, lo podemos ir conversando cuando yo finalice esta especie de monólogo que estoy dando aquí, ¿ya? Hay una persona conectada aquí que me dijo, por favor, no me menciones. No la voy a mencionar, pero ella fue un aporte sustantivo, viene del mundo de la sociología, estuvimos trabajando en conjunto. La foto a mí no me acompaña mucho porque yo la verdad es que no soy tan formal, ahí me ven muy formal, pero yo ando con polera, prácticamente con chalitas, y con traje de baño, ¿sí? Pero el punto es que nosotros desde las ciencias sociales podemos efectuar un montón de aportes y este fue un trabajo que yo destacaría porque hay un impacto a nivel de sociedad civil, hay un impacto a nivel de opinión pública y eso obviamente es un trabajo que lideró una persona que está ahí en esa fotografía, ¿ya? Otra de las cosas que he podido realizar en el último tiempo, no sé si se acuerdan, bueno, caso pandemia, el Google Mobility Report, había mucha información con respecto a cuándo y en qué momento decretar cuarentena. Esto fue hace mucho tiempo, la verdad, pero es súper importante que vean cómo desde ya podemos ir utilizando el lenguaje de programación R. Esta fue una aplicación que se montó en un sitio web donde en el fondo queríamos ir identificando a partir de la geolocalización de los teléfonos, información que era provista por Google, podíamos de una u otra forma ir viendo cuáles son los lugares frecuentados, qué es lo que pasaba con la movilidad a nivel nacional, qué es lo que sucedía con la movilidad a nivel regional, por ejemplo, en qué fechas específicamente. Todo esto realizado a partir de lenguaje de programación R junto con aplicación Shiny, ¿ya? Lo mismo aquí. Supongamos que a ustedes les interesa identificar todas las transacciones de tarjeta de crédito y débito en Chile. Imagínense la cantidad de información que tienen que procesar ustedes desde el mundo de las ciencias sociales. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes disponen? ¿Una planilla Excel? Difícil. ¿Cómo lo hacemos para conectarnos a los servidores? ¿Qué es lo que podemos hacer? Este es otro de los ejemplos que también fue realizado a través del lenguaje de programación R, viendo finalmente qué es lo que pasaba en los distintos rubros, ¿sí?, que entregaba Transbank para poder ser analizados. Cuáles eran las transacciones y a su vez cuáles eran los montos en determinados rubros, como les dije, y a su vez en determinadas regiones y comunas. Esto obviamente trajo consigo una especie de publicación interna sobre qué es lo que pasaba con el consumo en pandemia. Por consiguiente, la gente que ha trabajado con encuestas, es súper interesante. Por ejemplo, este es uno de los trabajos que se realizó hace un tiempo, en términos de
tomar todas las encuestas CEP y formular un aplicativo que permitiera procesar en tiempo real todas las encuestas al mismo tiempo. Esto con el objeto de que los medios de comunicación, particularmente los periodistas, pudiesen trabajar con esta información para efectos de publicarla rápidamente en un medio. Y estos son los temas que se decidieron en esa instancia en el Centro de Estudios Públicos para poder ser visualizados. Desde luego, cada una de estas cosas que yo les estoy mostrando a continuación son aspectos desarrollados con lenguaje de programación R. No voy a entrar con tanto detalle porque, como les dije, me interesa particularmente el diálogo con ustedes. Y otra de las cosas que yo destacaría en este último tiempo de los trabajos de consultoría que se han realizado y que me ha tocado liderar ha sido el de Kit Digital, porque sucede mucho que hay confusión en términos de qué visualizar y cómo visualizar. O dicho de otra manera, ¿cuál es la variable apropiada para poder utilizar determinado tipo de gráfico? En función de eso, se tomó una decisión adicional en la universidad y que tiene que ver con tratar de establecer un criterio de visualización homogéneo de gráficos. Seba, me estáis hablando en chino mandarín, criterio de homogeneización de gráficos. En simple, todos los criterios, estilo de diseño, léase tipografía, el color, los distintos tipos de gráficos, iban a cumplir con un determinado criterio, un estándar. Y esto se construyó no solamente en lenguaje R, que es lo que nos convoca el día de hoy, sino que también se trabajó en lenguaje Python y a su vez en Power BI, del mismo modo Excel. Entonces, la gracia de esto es que yo adopto el kit, tal como ustedes probablemente lo han hecho con un template o un tema de Excel, cuando construyen las clásicas tablas dinámicas y las transforman y le ponen colores bonitos, es exactamente lo mismo. Es decir, se creó una función que permitiera, básicamente, en una línea de código, ejemplo concreto, un gráfico de barras, adoptara toda la estética, todo el estilo de diseño de la universidad. Y esto, por supuesto, que lo pueden extrapolar a las distintas áreas, a las distintas universidades, ¿sí? A los distintos intereses que ustedes tengan, profesionales, ¿sí? Pero, como les dije, esta es una charla donde yo también les voy a ir mostrando la sinceridad, los dolores de cabeza, porque se ha dicho de todo. Se ha dicho absolutamente de todo en términos de qué es lo que hace una persona que se dedica a las ciencias sociales computacionales. Lo que piensan mis amigos que hago, es como que estoy solucionando prácticamente computadores, hardware, me metí en eso, no es tan así. Mi mamá piensa que fundamentalmente yo me dedico a jugar Nintendo Switch y que me dedico a jugar jueguitos en PlayStation. No es tan así. Lo que la sociedad cree que hago, como que prácticamente yo soy como un Steve Jobs, no, para nada, no llego ni a los talones. Lo que mi jefe cree que hago, como que soy una máquina de productividad y que estoy ahí, bueno, depende, no, mentira. Pero en eso, finalmente el mundo de la programación es tan transversal que nadie sabe concretamente qué es lo que puede hacer una persona de las ciencias sociales. Lo que yo pienso que hago en realidad. Yo estoy todo el día tratando de traducir la jerga Excel, la función Excel, una función sí, en una función de programación. Y eso es lo que estoy haciendo diariamente, tratando de dibujar, tratando de establecer mapas mentales, ordenando el rompecabezas, y me doy vueltas y me doy vueltas, y estoy 2 o 3 horas caminando pensando en cómo puedo construir un algoritmo o una función que responda a determinada finalidad. Pero en realidad, si yo tuviese que hacer una síntesis de este meme, es que estoy apagando incendio constantemente, como probablemente ustedes también lo hacen, ¿no? Uno piensa que está todo el día programando y en realidad una persona que también se dedica a la ciencia de datos le toca apagar muchos incendios. Mi sueño frustrado, la verdad es que me encantaría haber sido actor como mi hermano, no lo logré, pero sí me gusta mucho esto de tratar de transmitir estas cosas. Y hay alguien que convive conmigo cotidianamente y que me acompaña en este mundito de la programación. Si ustedes obviamente hacen el curso de Introducción a R para Ciencias Sociales,
no solamente van a aprender a programar, van a aprender el razonamiento lógico de la programación conmigo, que es lo que a mí me interesa. No quiero que aprendan algo instrumental, ¿sí? De memoria, un par de códigos. Me interesa que aprendan a pensar, a que vayan identificando qué es lo que opera subrepticiamente, ¿ya? Qué es lo que opera por debajo de una línea de código. Lo cual implica de que no necesariamente en el curso van a ser científicos de datos, científicas de datos, pero sí al menos podemos garantizar de que van a poder leer una línea de código y la van a poder entender perfectamente. A su vez, si leen otro lenguaje de programación como Python, ya les va a hacer más sentido, incluso de CPC, si que utilizan ustedes probablemente, o han utilizado en sus vidas anteriores, pasadas, ¿sí? Pero ¿por qué menciono esto? Todo esto. Básicamente porque hay un perrito ahí que me acompaña cuando yo estoy programando, le da no sé qué cosa de que cada vez que siente el teclado se va conmigo. Es mágico, es magistral. Su nombre es Chaval y ustedes, si es que participan en el curso y si es que no, bueno, ahí también les puedo enviar material mío, les puedo enviar algunas cosas, también los chiquillos de las tarrias, yo sé que tienen algunos videos en YouTube de algunas clases abiertas, donde sí efectivamente se programa. Este perrito parece, a contar de las 8:30 de la noche, lo van a ver que empieza a ladrar y, bueno, la gente ya se acostumbró que está conmigo y que seguimos ahí en comunidad. Ahí tienen un ejemplo concreto. Estoy leyendo un libro super freak de Roberto Cipriani, ¿sí? El Manual de Sociología de la Religión, y finalmente este perro no me deja en paz, entonces estoy ahí en un momento de distracción, de tratar de concentrarme, los primeros 5 minutos me cuesta. Ustedes saben por qué, o sea, usamos redes sociales en promedio 3 horas aproximadamente, estamos desbloqueando el celular más de 150 veces al día, estamos conectados a una pantalla aproximadamente 8 horas en promedio, PP, entonces todas estas distracciones también forman parte de la programación a la que yo me dedico. Pero bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia en realidad? Y esto es como un chiste, en realidad, cosas tragicómicas, insisto. ¿Cómo ha sido todo esto? Primero, cuando partimos programando, y este es un mensajito que yo siempre transmito en la primera sesión del curso, conmigo me van a odiar en la primera sesión, es como qué terrible a lo que me metí, estoy aprendiendo chino mandarín, no entiendo absolutamente nada. Yo hablo ahí particularmente de la curva exponencial del aprendizaje, no sé si me estoy viendo simplemente en la pantalla. Espero verme también que cuando haga los monitos, los dibujitos y cosas, gestos, ¿ya? Partimos desde lo más básico. El clásico Hola Mundo, yo lo enseño con peras y manzana, me interesa que se entienda qué es lo que está pasando con todo esto, así como sucede con Baby Yoda, pero en realidad nos vamos a caer. Y ustedes también se van a caer muchas veces, mi línea de código no corre, no entiendo absolutamente nada, qué significa esta función, qué significa este parámetro, no entiendo absolutamente nada, cómo puedo hacer un test de hipótesis en R y así sucesivamente, nos vamos a caer y eso es parte de nuestra formación en el ámbito de la ciencia de datos y en el ámbito de la programación. Y a su vez, chiquillos, chiquillas, no van a encontrar las causas rápidamente. Esto probablemente no se lo van a decir mucho, porque hay muchas hoy en día, diría yo, instancias donde te dicen de que tú prácticamente te vas a formar muy rápido en algo, pero no, hasta el día de hoy yo no encuentro causas rápidamente, nos estamos sometiendo a una iteración, a un flujo constante de errores, no entendemos por qué sucede, y eso es parte de la formación y del aprendizaje autodidacta. De todas las personas que se dedican a las ciencias sociales, ha sido como un debate bien consensuado de que esto sucede bastante. ¿Y qué decir? Nos enojamos un montón. Qué terrible. Rabia contra el mundo, eso también es parte de, quieres silencio, no lo logras, te ponen una canción al lado, tremendo. Si trabajas con el equipo multidisciplinario, que es lo que yo defiendo y reivindico, también muchas veces vayas a sentir esta rabia de por qué no puedo yo estar pensando tranquilamente sin nadie al lado, pasa un montón. Pero ojo, tienen que prestar atención a la lógica, y esto es algo muy, muy importante de enfatizar. Cuando ustedes empiecen a entender la lógica de la programación, se van a dar cuenta de lo lindo y lo fácil que es. No quiero romantizar el lenguaje de programación. El punto es que, bueno, como yo soy aficionado a esto, por supuesto que voy a tener que hacer aquí una defensa apologética de
de R, ¿ya? Señalar de que esta presentación que ustedes están viendo se preguntarán, oye, pero ¿cómo hace esta cosa con GIF que se están moviendo? ¿Qué es ocioso este profesor? Esto se hace a través de una mezcla de lenguaje HTML y a su vez lenguaje R. Esta presentación no fue hecha en PowerPoint por si acaso, se hizo con R Markdown, que es lo que ustedes aprenden conmigo en la última sesión, ¿ya? La automatización de reportes. Y esto para mí es clave. Somos de las ciencias sociales. Y este es un axioma clave. Si me dedico a las ciencias sociales computacionales, es súper importante que ustedes programen con teoría. Que siempre acompañen la teoría social para poder ir problematizando las cosas que ustedes realizan. Algo que van a ver en la presentación conmigo, esto es una charla que yo he dado en otras universidades, pero los datos necesitan de teoría para poder ser interpretados. Es decir, saber desde dónde yo voy a conceptualizar. ¿Sí? Y una de las cosas que yo siempre digo como ejemplo es, si hablamos del consumo, por ejemplo, es súper importante que ustedes sepan desde dónde van a hablar cuando hablamos de la lógica del consumo, de las pautas de consumo. Desde Max Weber y la teoría de la acción social. Vamos a estar hablando desde Pierre Bourdieu o Pierre Bourdieu, como ustedes quieran pronunciarlo, como lo pueden ver en ese meme. Van a hablar desde Jean Baudrillard y el postmodernismo, de Erving Goffman. ¿Desde dónde? Desde Abraham Maslow, bueno, que viene en la tradición más de la psicología, ¿sí? De la escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera. ¿Ya? Veblen, George Simmel, qué decir. Entonces, es importante que nunca dejemos de lado la teorización, la teoría social, para efectos de ir programando. Yo creo que eso es súper importante. Y fíjense ustedes, hay algo así como print resultado. Ustedes pueden inferir, deducir que el print es como imprime, muestra el resultado. Y el output, esto ya conocen esa noción, input, output, probablemente lo vieron en teoría de sistemas en la universidad en algún momento, debo programar con teoría, ¿ya? Pero es chistoso porque siempre uno vuelve al loop infinito de San Google. No inventen la rueda cuando empiecen a programar. La verdad es que ustedes piensan de que, y me pasa, de que tengo la solución para esto y me di cuenta de que ya lo creó un ruso, ya lo creó una coreana, Francia, Estados Unidos, Argentina, México, qué decir, y así sucesivamente. Entonces, nos encontramos con esto del loop. Ahora, por supuesto, ChatGPT, Gemini, como quieran pronunciarlo, entre otras herramientas de inteligencia artificial generativa, nos pueden ayudar sustantivamente. Pero yo como personaje de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Tendría que volver a estudiar matemática y estadística para poder programar? Sí y no. Es importante entender la lógica, obviamente, de principios o fundamentos matemáticos y estadísticos. No obstante, también el hecho de que se haya pasado por lógica, por filosofía de la lógica, filosofía de la ciencia, yo creo que también eso ayuda a entender de mejor manera o exhaustivamente, integralmente, por qué se programa y cuál es el sentido de la programación. Dicho todo esto, son las 8:09, 2 mensajitos o 3 mensajitos que quisiera sentar aquí en esta discusión. Uno, equipo disciplinario, es muy útil la conformación. Conformemos equipos multidisciplinarios, y esto lo voy a decir en todas las charlas a y por haber, en las masterclass y bla, bla, bla. Programar es un arte, ¿eh? Así como existe la artesanía intelectual, ustedes probablemente leyeron a Charles Wright Mills, ¿no es cierto? En la imaginación sociológica, programar es un arte. Toda persona interesada puede aprender, no necesariamente tiene que ser una persona de las ciencias sociales, no necesariamente tiene que ser una persona de la estadística, la matemática o de la ingeniería, ¿no? Cualquier persona de cualquier profesión está invitada a programar. Hay varias comunidades de personas que se dedican a la lingüística, a la semiótica o semiología, le dicen otras personas, filósofas también que he visto que están programando hoy en día, así que súper, súper entretenido. Hay comunidades de mujeres, por ejemplo, PyLadies o R-Ladies, muy buenas, pioneras en el mundo de la programación, en Chile, también en el extranjero, y así sucesivamente. Podría estar hablando horas y horas de esto, pero la idea es no aburrirlos, no aburrirlas, sino que, como les dije, conversar. Ustedes si tienen alguna duda en términos de, oye, ¿se puede hacer esto? Oye, ¿podría yo construir esto?
me sirve más R, me sirve más Python, quiero aprender Power BI, ya, ok, lo podemos conversar. Oye, me interesa el curso, ¿qué es lo que hacen? Hablemos aquí, no hay problema, feliz de la vida. Fíjense, me adelanté, fui un poco spoiler, los datos necesitan de relatos, ¿ya? Ahora, aquí habría que ajustar un poco la palabra de relato, porque aquí lo asocio particularmente a lo que ustedes han visto, me imagino en Google, hay cursitos de storytelling, incluso ahora, aprovecho de pasar el spam, un colega mío de la facultad va a dictar un curso de storytelling con datos muy interesante, donde en el fondo se invita a profesionales de las ciencias sociales también a obtener técnicas que permitan narrar los datos que están siendo visualizados a partir de un conjunto de estrategias. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero bueno, un poco de agua y nos queda esta pregunta y voy a ir cerrando. Vamos a ir dándole una bajada a esto. Fui de lo más macro y ahora a lo más micro. ¿Desde dónde podemos aportar? ¿O qué pueden hacer ustedes? O, pues bien, ¿por qué quieren programar? Porque perfectamente podríamos estar en Excel. Por supuesto que podríamos seguir en SPSS. La gente más antigua, Minitab, ¿sí? Stata. ¿Por qué R? ¿Por qué Python? O en este caso, ¿por qué R? ¿Desde dónde podemos aportar? Noten ustedes, primero, no sé si conocen lo que se conoce como Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es súper trabajado, desarrollado y ejecutado por personas de distintas disciplinas, y yo destacaría también a gente de las ciencias sociales que ha sido pionera también en desarrollar herramientas como chatbots, ¿sí? Entre otros aspectos que son súper interesantes. Las técnicas de NLP son súper elementales si es que a ustedes, por ejemplo, les interesa construir matrices de frecuencia de términos en un discurso. Vale decir, agarran un medio de comunicación, procesan una noticia y quieren ver cuántos son los términos que se repiten sobre la base de esta función. Del mismo modo, desde las técnicas de NLP me interesa saber las correlaciones interconceptos. Si lo quiero traducir a la práctica, el desarrollo de las ciencias sociales computacionales vendría a ser algo así como, quiero contrastar el programa de gobierno de Evelyn Matei versus el programa de gobierno eventual de Carolina Toá. ¿Cuáles son las correlaciones entre los conceptos? O subsecuentemente me interesa llevar a cabo una técnica, voy a decir el acrónimo. El acrónimo es como OVNI, ¿sí? En este caso es TF-IDF. No voy a explicar a lo que se refiere, pero TF-IDF en su finalidad es ver qué es lo más característico de un discurso desde el punto de vista del algoritmo, cómo me provee entregas información cuantitativa. Espero que me haya dado a entender. ¿Qué es lo que caracteriza al discurso? Súper interesante porque hay nuevos papers que dan cuenta de aquello finalmente, en esta hibridez entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Nos interesa agarrar un grupo de discusión, un grupo focal, focus group, una entrevista semiestructurada, y la quiero procesar a partir de técnicas de NLP. Interesante. Al menos me ha tocado guiar un par de tesis donde hemos ido implementando paulatinamente esta adopción, un poco más disruptiva. No solamente utilizar o extrayendo los rendimientos metodológicos de estas perspectivas o enfoques. También, por ejemplo, análisis de clúster para ver cuáles son los focos predominantes de conceptos y cómo voy viendo, no lo tengo en lámina aquí, pero cómo voy viendo los distintos grupos que se configuran en un discurso. Y así sucesivamente, en términos matemáticos, similitud del coseno. Hoy en día también se trabaja mucho las técnicas de word embeddings, porque hay algo que es súper interesante entender. Cuando analizamos el discurso, no solamente nos interesa desde el punto de vista de las ciencias sociales la similitud semántica y sintáctica de un término. Ya, Seba, estos términos los vi en cuarto medio y no me acuerdo mucho, ya, la similitud semántica, sintáctica y todo esto. Sino que también me interesa el contexto. Voy a la banca, me voy a sentar en la banca. Ahí el word embeddings es capaz de capturar, ¿sí?, esa similitud semántica y sintáctica, pero a su vez que los contextos en los cuales son elucubrados, enunciados, son distintos.
Y eso es súper interesante porque ya las técnicas pueden llevar a cabo esto. El lenguaje de programación R. Otro ejemplo que siempre lo muestro, el clásico, quieren analizar un programa presidencial, por ejemplo, en este caso, el de Gabriel Boric. ¿Cuáles son las palabras más predominantes? Estas palabras las puedo contrastar con el programa de José Antonio Kast, ejemplo concreto. Sí, indudablemente. Análisis de sentimiento. Las ciencias sociales hoy en día también han estado trabajando mucho en análisis de sentimiento. Ustedes, si han ido al cine, han tenido la oportunidad, probablemente han visto una carita feliz o triste cuando van al baño después de finalizar la película, producto de tomar mucha agua mineral o bebida, ¿sí? Entonces, análisis de sentimiento es muy interesante porque nos permite ver las connotaciones subjetivas de un discurso. Es decir, cuáles son las emociones que predominan. Este ejemplo en realidad es muy tautológico, es muy obvio. Radiohead. ¿Sí? Radiohead, en realidad, la música, uno hace un análisis de sentimiento y es como, wow, no voy a entrar tanto con detalle, pero ya hay ciertos patrones característicos de Radiohead, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, quiero ver la percepción de marca, voy a cambiar el terreno, percepción de marca en investigación de mercado de X producto. O al revés, de este producto quiero ver la percepción de la marca, qué es lo que se dice en torno a ella. Por ejemplo, voy a tomar todos los comentarios que se dicen en redes sociales para ver si predominan emociones más positivas o emociones más negativas. Investigación de mercado. Esto obviamente lo pueden estar desarrollando en R a partir de técnicas de segmentación, análisis de componentes principales. Si hay todas las técnicas de análisis multivariado en general les van a permitir llevar a cabo esto. Aprendizaje no supervisado, machine learning, obviamente, investigación de mercado. Aplicaciones web. La gracia de trabajar con lenguajes de programación es que ustedes perfectamente pueden construir aplicaciones web. Esto yo lo enseño en un curso también de Estación Lastarria, que se llama Aplicaciones en Ciencias Sociales Computacionales. No lo hemos dictado en este último tiempo, sin embargo, lo menciono aquí porque la gente de las ciencias sociales perfectamente se puede especializar en esto, construir apps y estas después permiten a la ciudadanía, a la sociedad civil, interactuar con esta y eso también es un aporte que ustedes pueden brindar. Técnicas de web scraping. Quizás estos son conceptos que los conocen muy por encima, muy someramente, o de lo contrario, ya han hecho web scraping. Entonces voy a hacer como una síntesis del web scraping, pero con un ejemplo muy específico, muy concreto. Supongo usted que desea comparar la ropa de H&M con la ropa de Zara. Entonces yo perfectamente podría decir que la ropa de Zara tiene este producto, cuyo precio es este, y así sucesivamente puedo ir caracterizando, ¿no? Sin embargo, si queremos formular un proceso automático que extraiga la información de los precios de todos los productos diariamente, y esto ir almacenándolo en planillas Excel para después realizar el análisis de datos, perfectamente lo puede realizar. Web scraping son técnicas de extracción web a partir de un robot, de un algoritmo que nos permite recopilar esta información, ¿sí? Para contrastar, por ejemplo, precios de supermercado. Incluso hay empresas que se dedican al trabajo de web scraping. Sociología del fútbol, si les interesa cuantificar las interacciones de los pases, hay toda una rama ahí que se dedica a esto y es muy, muy, muy interesante. Y unos cursos en Barcelona que también trabajan esto, de la sociología del fútbol, se realiza mucho. Simulación matemáticas con iteraciones, pero ¿qué tengo que hacer yo desde el punto de vista de la ciencia social? Muchísimo. Por ejemplo, simulación electoral. ¿Les interesa a ustedes ver cuáles son los potenciales candidatos que pueden obtener un escaño a partir de la lógica de Victor Dawn o Victor de Hot, como le dicen otras personas, el jurista belga, mediante sistema de representación proporcional? Bueno, hago una simulación matemática que me permita hacer la repartija de escaños. Geolocalización. El Instituto Nacional de Estadística trabaja mucho el tema de la geolocalización y es muy útil en términos de ver la concentración de, por ejemplo, polución, gases contaminantes, tasas de delincuencia, etcétera, etcétera. Esto obviamente despierta un montón de inquietudes filosóficas que es importante abordar desde las ciencias sociales y que tiene que ver con los criterios éticos de los trabajos realizados. Es un debate de larga data, pero que hay una persona que yo destacaría que está trabajando este tema muy bien, que es Gabriela Regada.
del Instituto Matemático Computacional, que ella se dedica a la ética de inteligencia artificial y que trabaja en todo aspecto. Ya tiene un libro que sacó recientemente. Análisis de redes. Ejemplo concreto, necesitan ustedes ver cómo son la densidad de la red. Ya, no entiendo todavía porque nunca he visto análisis de redes. Ya, supongamos, me interesa saber cómo interactúan los followers, los seguidores de la cuenta de Camila Vallejo. ¿Qué interacciones se dan para poder desencadenar, por ejemplo, un trending topic? Y así sucesivamente. Aquí les puedo mostrar un ejemplo concreto que formulé mediante el lenguaje de programación R, donde podemos ver cómo se puede poner en práctica técnicas de sociología del consumo viendo la probabilidad de compra de un consumidor y cómo van interactuando entre sí, ¿ya? Y esto sobre la base de un montón de insumos e indicadores que permiten procesar esta información, ¿ya? Aquí estoy moviendo el mouse, por si acaso. Oye, pero está tan de moda ChatGPT, hoy en día hasta los ensayos lo hacen por ahí, a mí también me han entregado códigos con ChatGPT, me ha llamado profundamente la atención y me da risa porque yo defiendo que en el fondo utilicen esto, sin embargo, que entiendan la lógica, ¿ya? ¿Puedo utilizar un prompt de chat directamente en R? Sí, hoy en día existe la posibilidad de ir interactuando directamente, por tanto, ¿hay menor dificultad en la programación? Desde mi punto de vista, sí. Bueno, y es una discusión que todavía sigue. Yo creo que hoy en día se ha facilitado la forma en cómo accedemos a la programación y a las interfaces de programación. ChatGPT es un ejemplo. Puedo utilizar distintos elementos para apoyar la programación que yo estoy realizando. A su vez, correr Python en R no necesariamente RStudio sirve para programar R, sino que también pueden correr Python. Es decir, pueden articular ambos lenguajes de programación con la debida cautela, como lo podrán ver ustedes si es que siguen en este mundito. Y automatización de reportes. Esto es súper entretenido y la gente de las ciencias sociales, cuando están trabajando conmigo, me dicen, Seba, a mí me interesa mucho esta parte de la automatización de reportes porque los únicos reportes que yo mando son las tablas dinámicas de Excel. O un clásico PDF con un par de gráficos. Un boxplot, un diagrama de barra, un scatterplot o diagrama de punto, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces yo llego, estimado, estimada, junto con saludar, adjunto. Ya sea evaluación, adjunto informe, y así sucesivamente. Pero si yo les dijera a ustedes, ¿qué pasaría si el lenguaje de programación R me permite a mí automatizar un reporte con 60 datasets, planillas Excel, en formato CSV o XLSX, y mandar un correo electrónico semanalmente con toda esta información que se procesa en tiempo real? ¿Se puede hacer? Sí, se puede realizar. Y aquí tienen ustedes un ejemplo concreto de que se puede realizar. Hay dos grandes retos que yo destacaría y con esto ya voy cerrando. Uno de ellos tiene que ver con el cuidado de la ética de protección de datos a propósito de la agencia de seguridad que se creó y a propósito de la ley de protección de datos personales. Es súper importante que ustedes se puedan instruir en la ley, que puedan entender los alcances, que puedan familiarizarse con los debates de la ética asociada a la inteligencia artificial a propósito de un hito como el que ustedes pueden ver aquí rápidamente al costado derecho, el caso de Cambridge Analytica, que fue un temazo porque trajo como consecuencia la caída de la reputación de Facebook, la disminución de las acciones de la bolsa y obviamente, como les dije, el debate sobre la ética de la ciencia de los datos personales. ¿Y por qué fue famoso? Si es que no lo recuerdan, el caso de Cambridge Analytica fue muy famoso porque la Federal Trade Commission, que fue digamos que es como un tribunal de la libre competencia, muy, no sé si tan cercano a eso, pero lo digo con mucha responsabilidad. La Federal Trade Commission realizó una investigación a Facebook porque Facebook en su momento compartió muchos datos, estamos hablando de 50 millones de datos de distintos usuarios a una empresa, que es Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica formula una aplicación, una app, ¿sí?,
que la gente la podía descargar desde Android o de App Store, donde básicamente te entregaba una caracterización de tu personalidad. Lo interesante de esto es que esta empresa lo que hizo fue influir en la toma de decisión del votante sobre la base de publicidad personalizada, y esta publicidad personalizada la construyó a partir de los insumos que le entregó, en este caso, Facebook. Y eso es grave, eso es súper grave, porque se cruzaron muchos límites en términos de la ética de protección de datos personales, ¿ya? Más allá de eso, igual es súper interesante ver cómo estas nuevas técnicas se están utilizando hoy en día. Y lo otro tiene que ver con las famosas pruebas de hipótesis. Ustedes probablemente tuvieron inferencia en la universidad. Si no es así, no voy a entrar tanto con detalle, pero es súper importante que ustedes recuerden y tengan mucha responsabilidad en saber qué error cometen, un error tipo 1 o un error tipo 2. Y hay casos concretos donde es súper importante que se entienda esto. Por ejemplo, en la efectividad de un medicamento, una pastilla anticonceptiva. Es súper complejo si ustedes toman un error tipo 1 o un error tipo 2. Entonces, esta interrelación entre los errores es súper clave, ¿ya? Entonces, uno de los dos tiene más consecuencias, y eso es lo que usted como investigadora, como investigador, tiene que resolver, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que voy a ir cerrando esta presentación. Estas son cosas que obviamente se las puedo enviar, no hay problema. Esto es sobre el sesgo del superviviente, pero no quiero entrar con tanto detalle porque me interesa que ya cerremos la presentación, y encantado de escucharlas si es que hay alguna duda en términos de lo que a usted le interesa realizar. Encantado aquí de conversar. Así que bueno, muchas gracias por darse el tiempo de escuchar cosas tan freak como estas. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido, que no haya sido una presentación plana. Espero que no se hayan aburrido. Y nada, dejo de compartir ahora. Dejo de compartir. Fue algo breve. Fue algo breve. Con total confianza, ustedes, si es que quieren saber algo de algún, no sé, algún curso, si es que, no sé, les interesa programar en algo, etcétera, etcétera. Ah, estoy viendo el chat, recién lo puedo ver, entonces voy a poner una carita feliz.